Todos tenemos que ser comprensibles con el VAR, que es una buena herramienta y que va a ir mejorando, que esto es un proceso, que todo es susceptible de mejora, pero no admitimos la mentira. La mentira no. El error sí, la mentira no. A mí el cuarto árbitro me ha dicho que lo han revisado y que Darko se ha resbalado y que no ha habido contacto. Y el árbitro lo mismo, y es mentira. Yo puedo entender que se equivoquen, como nosotros, en muchas acciones. Y estoy a favor del VAR y creo que es una herramienta que va a ir en mejora y todos tenemos que ser comprensibles. Pero de ahí a la mentira no. Pues Nos ha dicho claramente que lo han revisado y que Darko Brasanac se ha resbalado. Y es mentira. Entonces la mentira no la aceptamos. El error sí, la mentira no. Y no hemos perdido por eso. Han sido mejores y el Atlético de Madrid es justo vencedor, que quede clarísimo. Acunsa Seguros de Salud les ha ofrecido este espacio. Pau, ¿cómo definirías esas declaraciones de Yago Arrasate admitiendo la superioridad del Atlético, el merecimiento del conjunto colchonero de quedarse con los 3 puntos, pero obviamente sin que les tomen el pelo? No sé, es que no sé dónde hay que ponerle un altar a Yago Arrasate por cómo se expresa y cómo defiende a su club, ¿no? Creo que la rueda de prensa que dio es clarísima, aceptando que el rival fue mejor, aceptando que nos ganó en buena lid, pero defendiendo también lo que hay que defender, que es que la actuación arbitral, y cuando digo arbitral digo de los árbitros que están en el césped y los que están en las rozas, fue nefasta para Osasuna. ¿Por qué fue nefasta? Bueno, porque Osasuna es un equipo recién ascendido que se enfrenta a un equipo de la Champions League que va a tener un número contado de ocasiones para marcar gol, y que si eso no se tiene en cuenta y si se estropean esas oportunidades con la facilidad que hay ahora para solucionarlo, pues es que los pequeños no tienen nada que hacer. El Sevilla igual podemos meter en el mismo saco. Es que no se le ha dado ninguna cancha a la jugada de la última parte del partido de las manos del Sevilla, y se le podrían dar bastantes vueltas. Y es que el partido cambia radicalmente si Felipe es amonestado con un color u otro por la entrada sin balón que hace el Chimi, que pues el color seguramente será naranja, y con el penalti que el mismo jugador realiza sobre Brasanac. Si consideras naranja, por lo tanto, o amarilla a Felipe en esa entrada a Chimi Ávila, entonces ahí el VAR sí que no entra. Entra en las rojas directas. Bueno, si es una agresión, entonces es roja directa, ¿no? Que es lo que se ve, que el balón no está ni por asomo al alcance de Felipe. Bueno, entonces esos detalles a un equipo pequeño le hacen mucho daño. Todos sabemos del potencial que tienen los grandes equipos para llegar, nos llegaron muchísimas veces. Morata falló lo infallable y luego les hicimos cierta facilidad en los goles, ¿no? Bueno, pues por lo menos que las oportunidades que tenemos se refrenden por los árbitros también. Freddy, nos dejabas entrever un poquito antes, en tu primera intervención, tu teoría. Alguien que tenga ojos y vea la repetición, ve que es penalti. Entonces, para mí no es interpretable. Así como, por ejemplo, la posible roja a Felipe, la mano del otro día, el día del Sevilla, como ha dicho Jau, para mí, evidentemente, uno es penalti, el de la mano del día del Sevilla, y tengo también muy claro que es roja la jugada de Felipe sobre Chimi. Pero puedo entender que sea abierto a una interpretación. Para mí, la jugada de Brasanac no es interpretable. Entonces, yo quiero entender que lo que ha habido es un problema tecnológico y que a eso se refiere Yago Arrasate cuando dice que no admite la mentira. Cuando le dice, nos han dicho que lo han revisado y que Darko se ha resbalado. Y eso es mentira. Yo entiendo que él lo que está diciendo es mentira, no es lo de que se ha resbalado, sino que lo han revisado. Es posible que lo hayan revisado porque ha llegado la señal, pero no haya habido comunicación con la sala VAR. Y es posible también, otra teoría, que no hayan podido revisar porque la imagen no ha llegado o no ha llegado como tenía que llegar a la que sala no VAR. Sería la primera vez que pasa esta temporada. Algo Efectivamente, similar, algún fallo de comunicación. en un Leganés Levante hubo un penalti que fue fuera del área y el árbitro lo señaló dentro. Otra cosa que no es interpretable. Una falta es fuera del área o dentro del área. O sobre la línea, que entonces es penalti. Lo que no puede ser es abierto a interpretación. Yo creo que son jugadas donde lo más fácil hubiese sido desde el principio admitir que había un error tecnológico. Todo eso se admite, es un fallo, es un error. Como dice Yago en la rueda de prensa, el VAR es una tecnología que está empezando y que hay que ayudar y que tiene que ir mejorando, y eso es comprensible. Lo que no es comprensible es que nos mientan diciendo que lo han revisado o que esa revisión dice que ha habido un resbalón. Eso no es cierto. Y habría que normalizarlo. Y de ahí yo creo que viene el cabreo de Yago. El Atlético de Madrid, por cierto, que empezaba la jornada fuera de puestos europeos, si no recuerdo mal. Con esta victoria, de nuevo, vuelve a estar en la zona alta de la tabla.
Josu, ¿cómo lo vivisteis desde el Wanda Metropolitano? No sé si pudisteis ver la jugada en alguno de los monitores, ¿no? Que creo que hay repartidos por el estadio. Sí, pues en los monitores del estadio del Wanda se repiten las jugadas, las que favorecen al Atlético de Madrid, porque no repiten todas. Quiero decir, el penalti de Brasanac no se repitió en los monitores, porque si no, digamos que ahí el árbitro no tiene justificación de lo que lo puede ver como lo vemos todos, pero fuera del juego del Atlético de Madrid, el gol anulado del Atlético de Madrid, las cosas sí se... Entonces tampoco entiendo. ¿Pero en pantalla grande para todo el público o solo, por ejemplo, en los palcos? En pantalla grande para todo el público. Que eso hasta hace poco no se ve. Yo también tenía dudas y eso lo vimos los que estábamos ahí sentados. Y yo me entero del penalti, me pilla justo en portería contraria porque me mandan un mensaje penalti clarísimo. Entonces yo dije, bueno, típico mensaje de un forofo que si te dice clarísimo, lo habría revisado el VAR y lo pitan. Pero salgo del estadio, llegamos al hotel y efectivamente ves la rueda de prensa de Yagoba, ves la jugada repetida y dices, ¿cómo narices no se ha podido pitar esto? Y aparte de la jugada del Chimi y del no penalti, la jugada del primer gol viene precedida de un fuera de juego Joao Félix, que no entiendo la norma de no levantar la bandera hasta que acaba la jugada. Primero porque haces sobreesfuerzo a un jugador, porque si tú levantas la bandera al principio la jugada se acaba. Y aparte, pues mira, esa jugada genera en una falta, gran error de Estupiñán, también hay que decirlo, porque va muy loco a parar eso, pero si esa jugada acaba en gol, lo hablábamos antes, se habría revisado y se supone que la habrían revisado, visto lo visto, no lo sabes, pero se habría pitado fuera de juego. Entonces, hay 3 errores de bulto del VAR, ¿vale? 3 errores clarísimos y luego me he dicho antes, para mí también hay errores de Osasuna al defender la jugada del primer gol y también siendo muy blandos en la jugada del segundo. Pues hablamos también un poquito de lo deportivo, no solo centrándonos en el VAR. ¿Qué te pareció Osasuna, Jau? Vimos cómo reforzaba Arrasate ese centro del campo, Oyer, que finalmente pudo jugar después de que a Osasuna le concedieran la cautelar para su capitán, con Mérida, Brasanac, autor o protagonista de esa acción tan polémica, con un solo delantero como es Chimi Ávila. Bueno, es que también, claro, el centro del campo del Atlético de Madrid, Saúl Coque Tomás, exigía poner delante algo también más potente de lo que solíamos poner últimamente, ¿no? Como he dicho al principio, creo que Osasuna hizo un partido digno, creo que Oyer se nota muchísimo en este equipo. O sea, Oyer ha dejado de ser el jugador comodín que vale para ser medio centro, lateral derecho o portero del Sadar, ha pasado a ser jugador indispensable y se nota en el momento que le sacan del campo. Y nos vino muy bien en los momentos que estuvo, ¿no? También gracias a que el Tribunal de Apelación nos dio la cautelar, que menudo palo también, volviendo durante un segundo solo al VAR para Estrada de la semana pasada, que el VAR le hace rectificar un penalti y le rectifica ahora mismo, por lo menos da la cautelar a Oyer por esa segunda tarjeta que parece que no hay nada. Creo que Osasuna hizo un partido digno contra un rival muy grande, quizá pues más grande que nosotros. Estuvimos bien, salimos muy fuertes, tuvimos oportunidades para meter el primer gol. Tuvimos la de Rubén García, tuvimos la de Brasanac al poste, que ahí quizá peca un poco de infantil en la jugada. Tuvimos una del Chimi que no sabemos muy bien cómo la tiró tan fuera. Bueno, eso no tuvo oportunidades. No se puede decir que Osasuna fuese un equipo que fuese a pasar la tarde al Wanda Metropolitano. Y luego ya sí que es verdad que a partir de la segunda mitad de la segunda parte, pues bueno, el Atlético de Madrid, coincidiendo con esa salida de ayer, nos pasa por encima. Si el que tiene que hacer el labor de ayer es Robert Ibáñez, pues vamos mal, se notó, ¿no? Se notó que en el segundo gol hay un despeje bastante malo de David García y luego pues Robert Ibáñez no tiene lo que hay que tener en el centro del campo para atacar ese balón. Bueno, yo salí contento, creo que muestra unas buenas prestaciones, lástima venirte de vacío, pero a pensar en la Real Sociedad de ese siguiente partido hay que ir a por ellos con el pequeño paréntesis del Lorca Deportiva, que esperemos que no nos suponga un problema.